Bueno, pues Pues nada, bienvenido, gracias por atenderme de entrada. nada, un Y placer. nada, te tengo que decir que la película me ha encantado. Hacía tiempo que disfrutaba tanto en el cine con una peli de animación. Qué bien. O, realmente, además, bueno, ya te iré preguntando un poquito sobre eso, sobre ese parecer, ¿no? Yo, la primera pregunta que te quería hacer, bueno, un poco por presentar e introducir con la película, es un poco que te pasas un poco a tu cine, bueno, pues un cine de acción realista en principio, y te pasas ahora a un cine de animación, lo que en principio supone un cambio no sé, en muchas cosas, también de técnica. Son dos mundos que parecen como muy, al principio, muy separados, ¿no? Tanto estética como técnicamente, ¿no? Quería preguntarte un poco, en principio, pues, ¿cuál fue el primer reto tuyo en ese sentido? Bueno, El eh, mayor reto un poco a que te enfrentaste, ¿no? el mayor reto, mira, yo pensaba que la transición de director de imagen real a director de animación iba a ser más difícil, me iba a costar mucho más. Ujú, La verdad es que ha sido un proceso tan natural que no voy a decir que, no, que ni me he dado cuenta, pero sí que no me ha costado, de ujú, verdad. ujú, Me he sentido muy a gusto dirigiendo animación. Lo que sí ha sido el mayor reto y lo que más nos ha costado es eh, crear unos estudios de animación expresamente para producir Robot Dreams, ujú, encontrar animadores ujú, que, de 2D que sepan para dibujar a mano la animación. Eso ha sido lo más complejo, ¿no? De montar el equipo de Robot Dreams. Porque inicialmente la película iba a hacerse en el estudio de animación Cartoon Saloon que es uno de los mayores estudios de animación europeos, que está en Irlanda, que son los responsables detrás del libro de Kells, Walt ujú, Walker, The Breadwinner. ujú, Y justo cuando iba a empezar el proceso de preproducción de la película, llegó la pandemia, el calendario de este estudio se tuvo que cambiar, entonces el hueco que teníamos para producir la película nos lo quitaron ellos dijeron, es imposible, lo sentimos. ujú, Y entonces los productores Arcadia y yo tuvimos que tomar una decisión. Como no había ningún estudio en España que pensábamos que podías llevar adelante este proyecto, tuvimos que montar. Y eso fue el gran reto, porque el resto de los procesos, por ejemplo, yo soy un director muy paciente, hago muy ujú, pocas películas, entonces las cocina a fuego lento. Y esa es una característica que los directores de animación tienen que tener, ser pacientes. Los directores de animación tienen que ser capaces de estar un año haciendo un storyboard y visualizando la película. ujú, Eso es poco habitual en imagen real, pero yo lo hacía en todas mis películas. ujú, Entonces, sin saberlo, yo tenía un director de animación dentro de mí. Es verdad que he tenido que aprender mucho sobre la animación, ujú, pero como pasa en imagen real, yo no soy director de fotografía, no soy director de arte, no soy maquillador ni de vestuario, pero soy el seleccionador y tengo que coger los mejores. Entonces, yo me he rodeado de los mejores. ujú, Tengo un director de arte, José Luis Ágreda, ujú, increíble. Y Fernando Trueba tiene Mariscal, yo tengo a José Luis Ágreda. Director de arte de Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y ujú, mi compañero de viaje desde el storyboard hasta el póster, hasta ahora, ¿no? El director de animación Benoît Ferremont, responsable de Bienvenidos a Belleville de Sylvain Chomet o el libro de Kells, ujú, la última película de Asterix de animación, alguien con muchísima experiencia, belga, se enamoró del proyecto y vino a España para ayudarme a montar este equipo. Entonces, y hay mucha más gente. Entonces, al estar rodeado de un equipo tan profesional y tan maravilloso, mi transición ha sido fácil. ujú. Y en ese sentido, con tu posición como director, porque te iba a preguntar sobre el equipo técnico que has mencionado, eh, y tu posición, ese diálogo de tu posición de director cuando estás en la cámara, probablemente digamos que estás llevando mucho más el peso y aquí tienes que ceder o compartir ese espacio. ¿Cómo ha sido? Bueno, cada medio, cada técnica tiene sus cosas diferentes. Sí que es verdad. En realidad es más al contrario. O sea, Ujú, en cine, en imagen real, los procesos son tan rápidos ujú, que la colaboración o las huellas dactilares de los jefes de equipo está mucho más presente. Por ejemplo, ujú,
yo hago un storyboard en imagen real porque a mí me gusta ir preparado al set, Ujú, pero luego cuando llego en el set, el director de fotografía me puede proponer, Pablo, ¿no sería mejor que la cámara esté aquí? ujú, Y el director me dice, es que no me veo si hago esto, ¿por qué no hago esto? Entonces yo tengo que estar muy abierto a modificar. Entonces ujú, en una película de imagen real, para mí el storyboard es simplemente un punto de partida, ujú, ¿vale? Entonces, pero en cambio, cuando haces una película de animación, el storyboard es el mapa del tesoro, son el manual de instrucciones. Esto es como IKEA. O sea, no puedes, tienes que seguir muy de los animadores y todo el resto del equipo tiene que seguir mucho el storyboard, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que son diferentes. Por ejemplo, para un director de animación, o sea, esta es la película que más se acerca a la película soñada que yo me imaginé, ujú, ¿no? En cambio, cuando hago una película de imagen real, la película va por lugares que a veces insospechados, aunque siempre el director tiene que proteger el alma, el espíritu, eso es esencial. Un director de una película de imagen real asume que tiene su propia vida, ujú, no puede ser alguien que tenga la mente cerrada y todo, no, tiene que estar abierto a la colaboración y es importante, porque si no, en cambio en una película de imagen de animación los tiempos son más largos, puedes decir, déjame probar, déjame pensar, entonces no es muy, muy diferente. Sí que es verdad que yo al no ser dibujante, ujú, yo era el único casi del equipo que no dibujaba. Hay ciertas partes del proceso, como la técnica de animación, en la que necesitas interlocutores. O ujú, sea, yo sustituí los actores por los animadores, ujú, y cuando hablo de animadores hablo de los animadores seniors, porque ujú, es un ejército la animación es así, hay un director de animación, animadores seniors, menos experimentados, hasta que llegas a un ejército de 200 animadores, ¿no? ujú, Entonces, mi interlocutor es el director de animación, que justo en este espacio, este es mi camarote. El estudio de animación había unos estudios aquí, justos que hicimos para la película, ya están desmantelados. Cogimos oficinas aquí cerca de la mía, muy grandes. Venían aquí los animadores, se sentaban aquí al lado mío, el director de animación, y yo explicaba lo que quería conseguir de la yo les hablaba como si fuesen actores, yo hablaba de interpretación, hablaba de emoción, de verdad, de intensidad, del objetivo del personaje, y luego el director de animación Benoit lo trasladaba a explicar una manera técnica de cómo conseguir o que los personajes tuviesen un peso o había una dimensión, lo traducía al lenguaje técnico de la animación. ujú. Eh, Quería preguntarte cómo conoces la obra original de Sarah Bannon, si ella colaboró en la producción. Y luego he leído que has trabajado con muchísima libertad en este proyecto. Quería preguntarte, partiendo de eso, si hubo muchos cambios con respecto en esa adaptación, ¿no? O qué cambios fueron los más relevantes. ¿Vale? Yo descubrí la novela gráfica Sarah por casualidad. Eh, Leí que se había publicado en Estados Unidos una novela gráfica sin palabras, Ujú, solamente imágenes, que había sido un enorme éxito. Se vendieron muchísimas copias de la novela gráfica. No se había editado en España, la pedí obviamente online, recibí la novela gráfica. Yo colecciono libros de ilustración y novelas gráficas que no tengan diálogos ni palabras. Entonces, digo, ay, qué divertida, qué original el dibujo, qué sorprendente. Y sobre todo dije, qué emocionante. Me pareció el final muy emocionante y se ujú, convirtió en una de mis favoritas de mi colección, ¿no? Entonces, hice Blancanieves, hice Abracadabra. Jamás pensé en mi vida que iba a hacer una película de animación. Nunca, ¿eh? Ni una ujú, vez. O sea, esto fue como... Pero también mi carrera va un poco por impulsos. Nunca la planeo demasiado. Y un día, pues eso, tomando un café, después de Abracadabra, la cogí, la volví a releer. Me volvió a entusiasmar porque es de mis novelas gráficas favoritas. Y al llegar al final, esta vez no me emocionó, sino me conmovió, me ujú, salieron lágrimas. Entonces dije, nunca me había pasado leyendo una novela gráfica, sí, con un ujú, libro, con una película, en el teatro, pero una novela gráfica por alguna razón no me había pasado nunca, ni con un... Entonces dije, aquí hay algo muy especial y quiero llevarlo al cine, ¿no? Entonces ahí empieza la aventura. Pues en el 2018 voy a Chicago, bueno, voy a Nueva York, me reúno con Sara, le explico que quiero hacer una película sobre ella acepta rápidamente, había visto Blancanieves, entendía cómo la iba a hacer mía la película. Yo había vivido 10 años en Nueva York, entonces sabía que yo iba a entender
la película y los grandes, ella me dio carta blanca. Si no, o sea, no tuve que pedírsela, Ujú, pero si no, no lo hubiese hecho la película, porque estoy ujú, acostumbrado a escribir mis guiones y a tener libertad creativa en todos mis proyectos. Entonces, afortunadamente, Sara me dio carta blanca, me dijo, Pablo, yo he hecho mi novela gráfica, tú haz tu película, leyó el guión, le encantó. ujú, Hicimos un pequeño teaser de 2 minutos con el estilo gráfico mucho antes de la producción. Le encantó. Vino a visitarnos al estudio de animación y estaba feliz y le enseñamos pequeñas secuencias. Entonces, ella no ha participado en nada, sino que ya la vio en el Festival de Toronto, que fue ujú, donde se estrenó en Norteamérica, y vino allí. Y fue un momento muy emocionante porque nos sentamos juntos, yo no miraba la pantalla, le miraba a ella, miraba cómo ella reaccionaba y veía cómo se reía, cómo lloraba y al final del estreno en Toronto hubo una gran ovación, nos levantamos, saludamos al público, nos abrazamos, los dos emocionados y me dijo, Pablo, es maravillosa la película, es preciosa, me encanta, muchísimas gracias. Y ahora que ya ha habido un poco de reflexión, sabemos los dos y estamos muy contentos porque hemos contado la misma historia, pero de dos maneras muy diferentes. Son dos medios tan diferentes y hay muchos cambios. O sea, obviamente la presentación del personaje, el final de la película, hay cambios también en el final de la película, a pesar de que me gustaba tanto el original. ujú, Eh, y sobre todo hay un cambio fundamental, es que Nueva York no está presente en la novela gráfica de una manera evidente. ujú, Y para mí era importante que los protagonistas no solamente fuesen Robot y Dog, sino que fuesen Robot y Dog y Nueva York. ujú. Te iba a preguntar también por ese Nueva York que describes, porque te desplazas, tus películas se ambientan en España hasta este Sí, momento, pero ahora te desplazas a otro espacio y quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? Que construir una intimidad de una ciudad, aunque has vivido mucho tiempo, que no es la tuya y una cultura, suele ser complicado y aquí se consigue muy bien en la película, ¿no? Quería saber cómo fue eso, ese aspecto. sí, retomando un poco lo que te había dicho antes, eso sí que es verdad que a mí me interesó mucho también llevar al cine esta novela gráfica porque me la podía hacer mía y podía ser mi carta de amor a Nueva York, la Ujú, ciudad en la que yo viví 10 años. Y viví con mi colaboradora más cercana en todas mis películas, desde mi primera película, que es Yuko Harami, también es mi compañera de vida. ujú, Eh, y en este reto, porque, bueno, que es hacer una película de época, todas mis películas son de época, sí que es verdad que hasta ahora mis películas anteriores, que son tres, yo le llamo en homenaje a Vigas Luna, un- alguien que admiraba y que respetaba muchísimo mi trilogía ibérica, y ujú, porque y hay una conexión entre nuestras dos filmografías. Ahora empieza una filmografía, no sé si será una trilogía internacional, pero sí que es verdad que aquí Nueva York es su protagonista. Y yo, al estar tan involucrado en todo el proceso de la dirección de los animadores y de contar la historia, eh, Yuko, que es mi colaboradora más cercana, fue la mano derecha del director de arte José Luis Ágreda. José Luis Ágreda es maravilloso, pero solamente había estado una vez en Nueva York, nos pilló la pandemia, no pudimos viajar a Nueva York, entonces Yuko se convirtió en la prueba del algodón. Entonces ella era la que localizaba, la que aportaba fotografías, vídeos, referencias, experiencia personal, fotografías propias, porque Yuko es fotógrafo profesional que había estado sacando en Nueva York durante 10 años. Entonces, nosotros se nos convirtió en una obsesión en hacer un Nueva York fiel a la época, pero obsesivamente fiel. Cada detalle se basa en algo que existe y hay un referente, ¿no? ujú, Nosotros queríamos que los neoyorquinos, cuando viesen la película, jamás dijesen, ¿qué hacen unos españoles y unos franceses y una japonesa haciendo una película sobre nuestro Nueva York, ¿no? Entonces, entonces nos lo montamos como un reto y afortunadamente los distribuidores americanos Neon, que están basados en Nueva York, y su presidente Tom Quinn, que es neoyorquino, dijo, Pablo, la película es una de mis películas o es una gran película sobre la ciudad de Nueva York y entonces nos han dado el beneplácito afortunadamente que lo hemos conseguido, ¿no? Que ujú, refleja el Nueva York muy concreto que ya no existe y que era el Nueva York que queríamos representar. ujú. La película es evidentemente nos hace reflexionar un poco sobre la amistad. No quería que desvelaras el final porque me parece que es muy Sí, no, sorprendente,
pero me parece que es un reto abordar un tema, sobre todo que se aborda, y creo que está implícito en la película, ¿no? Que se aborda generalmente en el cine, sobre todo infantil, pero tú no quieres dar una respuesta fácil a esa pregunta, ¿qué es la amistad? ¿No? Sin revelar al final, que evidentemente es muy sorprendente, ¿cuál fue tu pulsión en ese sentido, ¿no? Bueno, la película habla de la amistad, de las relaciones y esa fina línea, si es una historia de... Para mí, Robot Dreams es una historia de amor. Obviamente, eh, un público adulto posiblemente lo va a ver como una historia de amor al uso, de pareja, y un niño lo verá como una historia de amistad, de Ujú, dos amigos o de dos amigas. Entonces, y eso es lo natural. Eh, la película, sin duda, está hecha desde un punto de vista, si quieres, adulto, ujú, tanto la novela gráfica como yo como director, eh, no hemos hecho concesiones, no hemos pensado, vamos a hacer concesiones para un público infantil, porque pensamos que no es necesario. Yo creo que sin duda esta es una película que gusta, no que va a gustar, sino que gusta al público infantil, porque hemos ujú, hecho proyecciones en festivales de cine infantil, hemos ido a colegios a presentar la película y sabemos que un público infantil muy joven conecta con estos personajes y entiende la historia. Lo que hemos hecho es tratar al público infantil con respeto, como un adulto, y lo que no hemos hecho es hacer esos finales de unicornios, color de rosa y arco iris, donde hay la vida es happy, happy y consigues todo lo que quieres, ¿no? Entonces, ujú, hemos hecho un final feliz, satisfactorio, como la vida misma. Entonces, ujú, sé que va a sorprender en ese sentido. A mí me gustaría pensar que, a diferencia de otras películas infantiles, aunque esta no es una película infantil, insisto, a diferencia de otras películas que el público infantil puede ir a ver, que los padres y los abuelos se han tragado unos truños porque el niño ha elegido una película o la niña ha elegido una película porque le han comido la cabeza en campañas agresivas, en cadenas de fast food o en anuncios o han empapelado juguetes. Aquí yo creo que la película la va a elegir el padre o el abuelo porque a lo mejor ha leído tu artículo ujú, o ha visto un programa de cine o ha leído una revista de cine, una crítica y va a decir, le voy a llevar a mi hijo. Y eso me gusta esa idea, que sea el camino inverso, ¿no? ujú, Pero no nos queremos olvidar tampoco de los cinéfilos, obviamente. Esta película se estrenó en Cannes. ujú, Eh, yo tengo una trayectoria de cine, si quieres, de autor, ujú, pero un autor, si quieres, comercial, que no excluye a los espectadores, un cine de autor abierto, que quiero todo el público. Y como en mis anteriores películas, yo quiero llegar al público más amplio posible. ujú. Hay una reflexión también sobre la soledad que me llamó mucho, sobre todo al principio del relato. Y la película me da un tono cierto optimista y melancólico al mismo tiempo. No sé si Vale. es una intención, porque al final la amistad surge entre un hombre y un robot, pero también presenta una ciudad donde la incomunicación también es un elemento muy presente. No sé si era intencionado. Sí, me parece que tu análisis es acertado, sin duda. No, yo creo que, sin duda, la amistad y la soledad están conectadas, ¿no? Entonces, está claro que la película arranca o empieza con un perro solitario, que Ujú, sin duda busca una conexión, busca compartir, si lo que buscamos es compartir. Entonces, están muy unidos las dos experiencias. Yo fui un perro solitario en Nueva York, sin duda. Encontré el amor, me rompieron el corazón, me volví a enamorar, hice amigos, perdí amigos, me fui de Nueva York. Entonces, mi experiencia quería de alguna manera comunicarla en esta película, aunque fuese con la historia de Sarah Baron, porque me sentía identificado con el personaje. Y como tú bien has dicho, en las grandes ciudades es muy común sentirse solo. Es muy, ujú, muy común, es muy natural, ¿no? Entonces, lo combatimos de diferentes maneras. eh, y sí que es verdad, se me ha ido un poco la onda de lo que te quería decir, de la soledad.
lánzame otra vez lo que me estabas hablando. Sí, eso, sobre esa compaginación, esa soledad un poco, a ver cómo te explico yo, que también se me ha ido la olla. Eh, Ese aspecto de soledad en la gran ciudad, ¿no? Cómo sufrimos todos un poco ese aspecto buscando la amistad, pero al mismo tiempo padeciendo eso. Entonces, tenía un tono melancólico en la película también, en Sí, ese sentido. sí, no, no, eso es lo que iba a decir, lo melancólico. Sí, y es verdad, y eso sí que es, esa es la palabra, cuando has dicho lo de melancólico, eso sí que es verdad. Entonces, sí que reflejamos la soledad y refleja, yo soy Dog, o sea, mi película, yo creo que es mi película más personal de todas las que he hecho. Ujú, Y curiosamente, sí creo que todas mis películas, o todos los finales de mis películas, respiran cierta melancolía. ujú, Y porque de alguna manera yo pienso que el mejor género que representa la vida misma es la tragicomedia. ujú, La vida es agridulce, y es maravilloso que sea así. O sea, es maravilloso que la vida sea una tragicomedia que sea agridulce, porque necesitamos los contrastes. O sea, la alegría no tiene sentido si no hay tristeza, la luz si no hay oscuridad. Entonces, mis películas sí que transmiten una melancolía. Esta tiene cierta nostalgia, pero al mismo tiempo también transmite luz. Yo creo que es una película con luz, porque yo siempre veo luz al final del túnel y siempre veo el vaso medio lleno. Y es un poco cómo me enfrento a la vida. Y siempre creo que todas mis películas, y esta en particular, tiene mucho humor, hay ligereza. Yo creo que ujú, hay un elemento de comedia también. ujú, Fijaros, estamos nominados a Mejor Comedia en los premios Feroz, por ejemplo. Entonces, ujú, eh, para mí yo tengo que verlo todo a través del prisma del humor y entonces en la película hay humor de principio, hay una capa de humor que impregna de principio a fin, aunque hay una capa gorda de drama, porque ujú, hay un drama que también se transmite desde el principio al fin de la película. ujú. Pues si me permites un par de preguntitas últimas. Me ha encantado que tus referentes en el Facebook que pasáis sean por nada, ni más ni menos que Winston McCay, Daniel Torres. Mira, te había puesto aquí para que vieras a Adrián Tomine, que lo tengo yo aquí. Ah, no, es mía. Me encanta, porque me encanta esa novela Chris gráfica. Ware también, que los tengo yo. Estás ahí. No, 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 esas referencias están claras ahí porque obviamente la línea clara está presente en el estilo. Estaba ya en la novela gráfica, en esos Ujú, colores claros, en, la ausencia de sombra, casi, ujú, unos fondos muy detallados, eso estaba muy presente y sin duda yo como español he crecido también con ciertos tebeos que a veces no hablamos de Ibáñez o Bruguera, pero era línea clara también. O ujú, sea, seguro, luego obviamente esa línea clara ya le dimos cierto elemento de referencia de prestigio. Al principio no, porque era como Hergé, todos crecimos con álbumes de Tintín, ujú, pero es verdad que luego llegan los 80 y llega, pues eso, Serge Clerc, Yves Chaland, Daniel Torres, ujú, El Cairo para los españoles. Y sin duda, afortunadamente, ha habido en el siglo XXI una especie de recuperación, ¿no? Yo creo que como tú bien has sacado Tomine y Chris Ware son dos claros ejemplos. Entonces, ujú, me parece un estilo tan bonito, tan pictórico, tan, vamos a decir, es un estilo que te abraza, que no te escuche, que como que te sientes cómodo, ¿no? Entonces, ujú, está ahí sin duda la línea clara como un protagonista de Robot Dream. Básicamente, para rematar, esta pregunta es, Robot Dreams es una película para los amantes del cómic, para los ujú, amantes de la novela gráfica. Y el director de arte, José Luis Ágreda, que es dibujante de cómic, y Benoit Feremont, que es un dibujante de cómic muy conocidísimo en el mundo franco-belga, ha publicado 20 cómics. Entonces, ujú, cuando nos vimos por primera vez, dijimos, queremos hacer también una carta de amor al cómic y un cómic que tenga imágenes en movimiento y que se proyecte gigante. Entonces, ahí ujú, tuvimos una cosa clara desde el principio, que yo fue como una especie de regla que no se podía, que había que cumplir sí o sí, es que todo estuviese en foco. ujú, Que no jugásemos como en el cine jugamos con el foco. Yo ujú, quería que fuera como un cómic en lo que todo está en foco. ujú. Hay una riqueza enorme en la puesta en escena, en el trabajo de luz, que a mí me ha parecido precioso y te digo que me has atrapado ahí con ese Qué homenaje bien. al cómic, porque también soy muy fan. Quería preguntarte por último, para despedirte, es curioso cómo en un cierto cine con una presencia autoral,
hay un trasvase del 3D que se ha apoderado un poco de un cine más comercial al 2D, es curioso, ¿no? Y ha recogido una atención para llevar al cine de animación a un estadio que parecía que le hacía falta, sobre todo para los que hemos sido consumidores de cómic y hemos encontrado historias adultas, ¿no? ¿Cómo ves tú el presente y quizás el futuro del cine de animación para terminar? Yo creo que afortunadamente no estoy solo en este acto de terrorismo cinematográfico, si quieres, o terrorismo cinematográfico y terrorismo animado, ¿no? O sea, yo creo que yo estoy postulando por que el espectador venga al cine y hacer una experiencia sensorial y escribir con imágenes y con Ujú, música. ujú, El diálogo no sea el protagonista y a veces hay un cine donde el diálogo es el protagonista. Y también estoy defendiendo mirar al pasado para hacer algo nuevo, que lo había ujú, hecho en Blancanieves, obviamente, pero que aquí de alguna manera, insisto, o sea, la animación 2D no se ha superado. O sea, ujú, está bien en 3D. Y hay grandes películas en 3D y me encanta Wall-E, me encanta A, me encanta Pixar y me impresionó muchísimo Spider-Man, las nuevas versiones. O sea, pero aún así las cimas de la animación que se alcanzaron con la animación 2D, ya sea en las mejores películas de Disney o lo que ha conseguido el estudio Ghibli y las obras maestras de Takahata o de Miyazaki, están en un lugar que todavía no se ha llegado en el 3D. Entonces, pero desgraciadamente la mayor producción es en 3D, pero de una manera aplastante. O sea, ujú, nosotros cuando me preguntas cuál ha sido lo más difícil, ha sido encontrar animadores de 2D, ujú, porque hay pocos, hay muy ujú, pocos. Y las escuelas les preparan para que sean animadores de 3D. ujú, Afortunadamente hay un cambio de paradigma. Afortunadamente, si hablamos de España, Sergio Pablos Klaus o Manuel Cristóbal, el productor de Arrugas, que hizo que una película de adulta y de un cómic tuviese un gran éxito internacional, Chico y Rita. Yo creo que tenemos Alberto Vázquez con Psiconautas, Unicorn Wars. O sea, obviamente, bueno, tenemos también Buñuel en la Aventura de las Tortugas. ujú, Obviamente estamos sintiendo que en España se está convirtiendo en una especie de lugar de referencia ujú, para, para hacer películas 2D. Obviamente nuestros vecinos, Francia, también están ahí, afortunadamente, y en Irlanda. Entonces yo creo que hay un movimiento importante, ¿no? Entonces, pero tenemos que insistir en ello. Pero sobre todo lo que hay que insistir es que existan escuelas que formen animadores jóvenes, ujú, porque trabajo hay, historias que contar hay. Esto es lo mismo que es como esa vuelta a lo rural, dejando la ujú, ciudad. Pues hay que volver a la animación 2D, a la ujú, animación, si quieres, imperfecta, a una animación más humana. ujú, O sea, es como si dices, yo puedo beber un café en una taza así o puedo beber un café en una taza que me la ha hecho un artesano. ujú, Pues la animación 2D es artesanía ujú, y la animación 3D es industrial. Entonces, ajá, tú decides. Entonces, bueno, a mí me gusta beber en una taza hecha a mano y a otros les gusta beber, pero bueno, pero pueden convivir, pero afortunadamente yo creo que, y yo sé que hay varias películas porque el cine de animación se tarda tantos años y yo estoy en conocimiento de que hay un montón de películas españolas súper interesantes que se están produciendo en este momento 2D. Alberto Vázquez ya está con la siguiente, ujú. por Muy bien, ejemplo. claro, muy bien. Pues nada, Pablo, no te robo más tiempo y espero no haberme pasado mucho y haber abusado de tu